Aleluya. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. Una palabra maravillosa de parte de Dios, porque tanto para el creyente como para aquella persona que no conoce a Dios, el silencio de Dios representa para algunos un momento tortuoso, un momento difícil de poder superar, un momento de incomprensión, un momento de ansiedad en el corazón, sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar. Un momento en el cual no puedes encontrar la calma ni la paz, ni lo que necesitas. A diferencia de aquel que no conoce al Señor, el silencio de Dios para él representa una posibilidad de continuar haciendo las cosas de una manera indebida, sin sentir que está recibiendo una corrección, sin sentir que está recibiendo una reprensión por el daño o por lo mal que esté haciendo. Aquel que no tiene a Dios en su corazón, el silencio de Dios le representa un permiso como para continuar haciendo las cosas mal. Le representa como, bueno, Dios no está haciendo nada, o Dios no ve el mal o las cosas quizás terribles que estoy haciendo. Quizás piensen, no hay Dios, no hay nadie que pueda verme. Y para él el silencio de Dios o la no acción de Dios le representa el permiso para continuar en esa condición en su vida. Pero sin embargo, para el creyente, para aquel que busca a Dios, para aquel que hoy quizás está enfrentando un momento en el cual necesita una respuesta, en el cual clama a Dios y le pide al Señor una salida. Momentos en los cuales el corazón del creyente experimenta una sensación de abandono, de lejanía, de que Dios no está allí. Un momento de confusión y de dudas en el corazón que te llevan a pensar, ¿realmente Dios? ¿Realmente estás allí cuando yo clamo? ¿Alguna vez estuviste allí verdaderamente o siempre fue una invención en mi mente? Una sensación, una necesidad de creer, como dicen algunos. Aquellos que creen en Dios tienen una necesidad de creer. Un profesor en una oportunidad me decía, así como en la antigüedad, aquellos que escribían en piedras, de repente veían caer un rayo y lo tallaban en la piedra. Bueno, para ellos representaba cada cosa un Dios. Lo que no podían explicar les representaba un Dios. Hay momentos que en la mente dice, ¿será que yo lo creé? ¿Será que la necesidad en mi vida terminaron creando a alguien que pudiese solucionar o traer paz a mi corazón? Y cuando la respuesta de Dios parece no llegar, o cuando el silencio de Dios se vuelve algo difícil de poder sobrellevar, ¿qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer cuando esperas que el Señor te conteste? Pero pareciera que Dios está en silencio. Pareciera que Dios no está atento a tu súplica, ni a tu dolor, ni a la injusticia que vives. Pareciera que Dios está distraído ante toda la maldad que hay en este mundo. Y hay creyentes que quizás al mirar esto dicen, Señor, ¿acaso tú no ves? ¿Tú no ves el daño? ¿Tú no ves la maldad? ¿Tú no ves los que nos oprimen? ¿Tú no ves los que se levantan contra nosotros? Y lo que cree realmente, como aquí, en esta historia o en este salmo, Señor, no es contra mí, es contra ti, Señor, que se levantan. No van a destruirme a mí, Señor, sino que van a destruir tu herencia, van a destruir, Señor, la fe, van a destruir, Señor, tu voluntad, tus planes, tus propósitos. Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no me contestas desde los cielos? ¿Hasta cuándo, Señor, estarás en silencio? ¿Hasta cuándo, Señor, estarás ausente para mí? Señor, ¿por qué a tanta gente le hablas? ¿Por qué a tantas personas te acercas? ¿Por qué para tantos pareces tan especial? Pero con mi vida, Señor, parece que de mí te has olvidado.
Hay algunos que parecen hijos privilegiados, pero yo soy uno de aquellos olvidados, uno de aquellos que nunca, Señor, parece que te acuerdas. Aunque por momentos en mi corazón me siento confundido y si quisiera enojarme con Dios, digo no tengo motivos tampoco. Porque he visto la mano y la bendición de Dios y eso no me permite airarme o enojarme. Pero hay momentos donde el corazón se siente confundido y se pregunta, entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando yo más te necesito? ¿Dónde estás cuando no encuentro la salida? ¿Dónde estás, Señor, cuando tengo que tomar una decisión que cambiará el rumbo de mi vida? Y necesito que me contestes. Hay momentos en mi vida que he orado así y le he dicho, Señor, te lo suplico. Señor, te pido por favor, voy a tomar una decisión que va a cambiar el rumbo de mi vida. Señor, si tú no me respondes hoy, si tú no me contestas, quizás yo cometa un error. Quizás, Señor, me vaya a vivir kilómetros de aquí y no sea parte de tu plan. Señor, quizás si tú no me hablas, Señor, pueda ser confundido. Señor, si tú no me muestras la voluntad o lo que tú quieres hacer en mí, porque no es que yo estoy intentando escaparme de ti, Señor, simplemente no sé hacia dónde debo ir, hacia dónde debo dirigirme. Y en los momentos cruciales de nuestra vida y en los momentos decisivos, el Señor te hablará, Él te mostrará la guía, Él te enseñará hacia dónde está el camino, hacia dónde debes dirigirte. Pero hay momentos en los cuales nosotros pensamos que es un momento crucial, un momento decisivo. Hay momentos donde creemos que, Señor, ya no puedo más. Ya no tengo más fuerzas. Señor, haz algo ahora porque estoy al borde de rendirme o ya no voy a continuar más. Pero Dios sabe que aún hay fuerza en ti. Aunque parezca que no tienes ninguna, aunque parezca que ya no puedes continuar, Dios sabe que sí. Dios sabe que aún hay un potencial en ti que ni siquiera tú conoces. No es crucial, no es lo último. No es la última oración, no es el último momento. Aún hay esperanza, aún hay fuerza. Pero para ti es decisivo. Para ti es un silencio que te tortura. Las personas cuando enfrentan en su hogar, en su familia, en su círculo, gritos, peleas. Hay personas que viven así. Todos los días hay peleas en la casa y se agarran a golpes y gritan. Y los niños gritan por un lado y las mujeres lloran. Y conflictos. Y uno llega borracho a la casa y comienza a hacer desastre y llaman a la policía y es su vida, es lo que todos los días viven. No hay calma, no hay paz. Aquellas personas quisieran tener un momento de calma, un momento de silencio. Y mientras que para el creyente el silencio de Dios parece una tortura, en el silencio de Dios podemos contemplar el amor del Señor. En el silencio de Dios, aún en el silencio el Señor está obrando. Aún en el silencio el Señor está moldeando el corazón. Aún en el silencio el Señor está tallando en ti la confianza, la fe y la dependencia de Él. Dice la palabra de Dios aquí en este salmo, Salmo de Asaf. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 83 del libro de los Salmos. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Salmo 83, versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyamos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. Esta palabra no solamente está dirigida a aquel que hoy es creyente y dice: me encuentro en el silencio de Dios, en donde siento que Dios no me responde,
en donde no entiendo hacia dónde el Señor quiere guiarme, en donde no entiendo por qué el Señor ha puesto estas pruebas sobre mí, en donde no entiendo ni siquiera el amor y cuál es el obrar de Dios en mí, o cuán fuerte Dios cree que yo sea para soportar todo, o hasta dónde el Señor me hará llevar esta carga. Lo cierto es que para aquel que no tiene a Dios en el corazón, el silencio le representa aparentemente una ventaja. Pero el Señor también nos habla en su palabra para aquel que hoy no conoce a Dios y dice: no, yo estoy en el boliche y no tengo ninguna consecuencia. Tú le dices: pero algún día las cosas no las verás como hoy. Y la gente dice: bueno, quizás algún día. Hoy soy feliz, tengo una vida plena, tengo dinero, trabajo, vivo y hago lo que quiero. Por momentos el creyente presenta un evangelio en el cual, si la persona no sufre, pareciera que no tiene la oportunidad de entrar. Porque aquel que no tiene necesidad pareciera, o necesidades materiales, pareciera no necesitar a Dios, y lo cual es un error. El mundo tiene una falta de Dios, aún cuando no tenga ninguna necesidad económica, aun cuando no tenga ninguna necesidad sentimental, aun cuando parece que lo ha alcanzado todo, hay algo que no tiene en su corazón. Hay personas que quisieran hoy tener un momento de paz, un momento de quietud en su alma, en su ser, pero lejos están aquellos momentos o aquella calma en su corazón. Entonces tratarán de buscar esos momentos, esos estadios de tiempo donde por medio de la droga, por medio del disfrute, por medio del placer, buscarán entrar en ese momento de quietud. Pero son momentos que atan su vida y atan su corazón, aunque ellos sienten que su cárcel es cómoda y que pueden salir cuando ellos quieran. Pero dice la palabra de Dios: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El Señor dice: no pienses que porque hacías todo lo malo y yo callé, no te vendrá la reprensión, no vendrá el momento difícil. No pienses que porque hacías todo lo malo y parecía que no había ninguna consecuencia, siempre será así. Llegará el momento en que entenderás, llegará el momento en que te reprenderé, llegará el momento en que el Señor descenderá su mano y ya no estará más quieto, no estará más en silencio, para el silencio que parece un permiso para ir a hacer lo malo. Pero ¿qué representa el silencio para ti? ¿Qué representan los silencios de Dios para ti? ¿O el aparente no mover de Dios o quietud de Dios? Dice la palabra de Dios acerca de el corazón de los hombres cuando siente que Dios está callado, que Dios no se mueve. Dice la palabra: te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas, callarás y nos afligirás sobremanera. Señor, tú estarás callado en medio del momento duro y difícil. Aquí Asaf estaba presentando un momento en el cual las naciones se habían levantado contra Israel para destruirlo, maquinaban destrucción, desaparecerlo de la faz de la tierra y que ya no hubiese más. Y él le presenta la inquietud del corazón, así como nosotros, cuando llegamos a Dios o cuando nos acercamos a Él en la oración, en un momento y ante una situación determinante para nuestra vida.
Pero no así para Dios. Porque Dios, en medio del silencio, Dios está tratando con tu corazón. ¿Cuánto confías en Él? ¿Cuánto le crees a sus promesas? Alguno dirá, yo creo, yo confío en Dios. Y entonces, ¿por qué te desesperas? Entonces, ¿por qué te gana la ansiedad? Entonces, ¿por qué no puedes esperar el tiempo? Dice la palabra de Dios, la esperanza que se tarda es un tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Lo que parece una tortura en un comienzo y la espera será un árbol lleno de bendición. El fruto, la bendición de Dios en tu vida. Hay momentos en los cuales hay mujeres que al quedar embarazadas tienen un embarazo normal o un embarazo bueno, saludable, en el cual pueden pasar todos los meses sin ningún mareo, sin ningún malestar, sin tener náuseas de ningún tipo, ni dolores, y algunas hasta ni siquiera le presentan contracciones con dolor como para decir fue algo traumático. No lo han experimentado ese dolor, no lo han sentido en su vida. Pero hay quienes han tenido un embarazo difícil desde el primer comienzo, desde el primer momento. Los dolores en el cuerpo, el malestar, el cansancio, por momentos los estados de ánimos, la depresión, las dudas. Y quizás no fue un embarazo bueno, no fue algo grato o algo que pudieron disfrutar, inclusive fue doloroso. Le representó una carga y una gran lucha en su corazón. Pero al final del camino, el tener a su hijo en sus brazos, el tener aquella bendición en sus manos, representó olvidarse de todo lo demás. Representó el que vale la pena. Vale la pena esperar. Vale la pena confiar. Vale la pena creer en el Señor. Asaf dijo, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos. Pareciera que tus problemas rugen más fuerte. Pareciera que tus problemas hablan mucho más fuerte. Hay veces que no significa que Dios no te hable. No significa que Dios está en silencio. Lo que pasa es que hay momentos donde tú tienes que aquietar tu ser. Hay momentos donde tú tienes que callar para poder oír esa voz de Dios. Hay momentos donde tú tienes que calmar tu corazón, acallar la queja, dejar de hablar. Es como cuando alguien te dice, para un poco, déjame hablar, déjame que te responda. Hay momentos donde hablamos y le preguntamos y cuestionamos y nos quejamos para con Dios. Pero ¿por qué no estar en silencio un momento? ¿Por qué no confiar en lo que el Señor tiene para ti? Dice la palabra del Señor en el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio y deja que en el silencio Dios hable a tu corazón. Deja que en el silencio el Señor pueda traer la paz que tú necesitas. Tú crees que necesitas una respuesta. Tú crees que necesitas el obrar de Dios o la acción de Dios inmediata. Pero el Señor cree que lo que tú necesitas es parte del proceso, de lo que está ocurriendo ahora. No es que Dios se ha detenido o que Dios ha frenado su mano. El silencio que te representa a ti no quiere decir que sea la quietud de Dios. Es lo que parece. Es lo que a ti te representa. El sentir que Dios no obra. Y para algunos, lamentablemente, la respuesta de Dios ya te fue dada. La respuesta de Dios fue no. Pero tú no quieres recibir esa respuesta. Entonces insistes, preguntas, cuestionas, pero Dios ya te dijo que no. La respuesta fue que no. No es que no escuchaste, solamente que la respuesta fue la que no querías oír.
Hay personas que cuando tú le dices que no, y los niños, tú le dices a un niño, no, no puedes ir. Él ya escuchó que le dijiste que no, pero tratará de torcerte el brazo. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no puedo? ¿Pero por qué no? Pero yo quiero ir, pero yo quiero hacerlo, pero déjame un ratito, pero déjame un poquito. Bueno, hay momentos que uno se comporta así, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? Cuando tú tienes hijos y son niños, hay momentos en los cuales tú le hablas y tú le dices, no puedes hacer esto, no puedes mirar estas cosas, no puedes entrar en estos lugares, no puedes participar de estas charlas o estar con estas personas. Y ellos pueden preguntarte, ¿pero por qué no? Pero aún así tú no puedes responderles las preguntas porque no están aún con la madurez suficiente para contestarles. Entonces simplemente no. Hasta que ellos puedan madurar, hasta que ellos puedan entender y hasta que puedas explicarle. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos habla y nos enseña que el Señor le dio leyes al pueblo. Y cuando el Señor le da leyes al pueblo, le dice, no matarás, no darás santo testimonio, no codiciarás bienes ajenos, no. Porque el pueblo era como un niño que necesitaba crecer, que necesitaba madurar, que necesitaba entender. Mas luego vino Cristo. Y el Señor dijo, aún más. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El no solamente era para una etapa inicial. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? No te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Oíste que fue dicho, ojo por ojo. Bueno, aquí no será así. Esa era para una etapa inicial. Eso era para que pudiesen entender los parámetros, para que pudiesen seguir lineamientos. Pero ahora es el tiempo en que puedan comprender. Es el tiempo en que puedan entender verdaderamente qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio. 400 años. ¿Qué representó el silencio? ¿Qué representa el silencio para ti? Quizás la respuesta fue no. Y lo que necesitas es aceptar el no de Dios. Aceptar que Dios te dijo no porque no es bueno para ti. No porque no te conviene. No porque no es lo que tú me pides. Pero Señor, esto es lo que yo quiero. Sí, eso es lo que tú quieres, pero no lo que me has pedido. Tú me has pedido una bendición. Tú me has pedido tener una vida feliz. Tú me has pedido un camino diferente. Pero en ese camino que tú quieres tomar, en esa decisión que tú has puesto delante de ti, como lo que quieres alcanzar, no se encuentra aquello que me has pedido. Solamente que tú no lo ves. Y piensas que yo estoy negado a ti. Y piensas que yo quiero decirte todo que no. Pero cuando reaccionamos así, reaccionamos como los niños, no comprendemos, no entendemos. Gran parte o el comienzo de mi caminar con Dios fue así. Era una persona que quería todo rápido, todo ya. Y pareciera que Dios consintió mi carácter en un comienzo, porque ni bien llegué a la iglesia, me levanté a la mañana el otro día, luego de haber aceptado a Cristo, y le dije, Señor, bueno, estaba ahí en el baño, y le dije, Señor, yo no sé orar, yo no sé lo que tengo que decir, pero Señor, yo tengo unas preguntas para hacerte. Yo no quiero ser como un robot que haga las cosas sin entender. Señor, yo te pido que me hables, que me muestres. Y le hice 3 preguntas a Dios aquel día. Y en cuestión de 5 minutos el Señor contestó cada una de ellas. Hablándome a través de una persona, hablándome a través de la radio. Hice solamente unos 20, 30 pasos y el Señor contestó todo lo que le había preguntado en aquella oración. Y yo me volví y dije, Señor, si esto es así, si cada vez que yo te pregunte tú me responderás, es que verdaderamente es así. Verdaderamente
Dice la palabra de Dios que aquel que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Aquel que busca verdaderamente, aquel que golpea las puertas de los cielos, entonces la puerta se abrirá. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra. Clama a mí y cree. Espera la bendición del Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Hoy estás en silencio tú aquí, pero el Señor habla a tu corazón. ¿De qué manera piensas que el Señor puede hablarte? Hay momentos en los cuales el hombre no quiere que Dios le hable, sino que quiere que Dios le hable a su manera. Que Dios le responda y conteste a su manera. Y no simplemente que responda a su oración o que conteste. Hay momentos en los cuales el hombre siente que ese silencio es que Dios no lo ama o que Dios lo ha olvidado. La palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, yo no te abandonaré, yo no te dejaré. Con todo y eso el Señor te recogerá, dice la Biblia. Te tomará en sus brazos. Dice la palabra, se olvidará la mujer de aquel que tuvo en su vientre, de aquel que dio a luz para dejar de compadecerse. Se olvidará aquella mujer de aquel hijo que llevaba en sus entrañas. Se olvidará la mujer de aquel amor, de aquel obrar de Dios, de aquello que el hombre ignora, así como se forman los huesos en el vientre de la mujer. Se olvidará aquella mujer del fruto de su vientre. Dice la palabra, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré del amor y la misericordia que tengo para tu vida. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Oh Dios. No guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos. Señor, no te estés quieto. Señor, mira las dificultades que paso, mira las injusticias que vivo. Mira, Señor, las lágrimas y lo que tengo que sufrir. Y cuando el creyente se pone en contraposición, hay momentos que piensa y mira como miró Asaf. Señor, el camino de los impíos es prosperado. Aquellos que hacen las cosas mal les va bien. Quizás, así como Habacuc también. Dice la palabra, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Acaso, Señor, eres muy santo, muy limpio y no puedes ver? ¿No puedes ver lo que estamos pasando? ¿No puedes ver a aquellos que nos maltratan, que nos desprecian, que nos abusan? ¿No los puedes ver? ¿No puedes ver las injusticias que vivo cada día? Dios está tratando con tu corazón. Y si bien la primera oración que hice al Señor fue respondida, tuve que aprender a confiar en Dios. Tuve que aprender a entender los no de Dios y no luchar contra eso. Tuve que aprender a que cuando el Señor decía no, bueno, entonces no insistía. Entiendo que no es, está bien, Señor, no voy a luchar contra eso. No voy a luchar, Señor, porque si tú no quieres eso para mí, entonces no pelearé por eso. Prefiero que tú me guíes. Ya no quiero ser un hijo caprichoso. Ya no quiero que tú me des las bendiciones o lo que yo te pido. Ya mi oración comenzó a ser diferente. Señor, no te pido esto. Te pido, Señor, que tú me des lo que tú tienes preparado para mí. Señor, quizás esto sería bueno para mi vida, Señor, pero si no es la bendición que tú tienes preparada para mí y para mi familia, Señor, muéstrame. Hazme entender, Señor. Quítalo de mi corazón. Señor, si esto viene a mi vida para confundirme, Señor, no lo quiero. Si hay bendiciones, Señor, que tengo por delante, pero me alejarán de ti, no las quiero, Señor. No quiero nada que me aleje de ti. No quiero prosperidad que me aleje, Señor, de ti. Hay momentos que
Los hombres llegan al camino de Dios y cuando llegan están plagados de necesidades, con problemas de diferentes índoles, circunstancias. Pero cuando llegan al camino de Dios, todas las cosas comienzan a marchar mejor. Quizás no lo puedas contemplar. Quizás tu mirada de la vida o de las cosas sea tan pesimista o tan negativa que aún en un balance de tu vida, de las cosas buenas y las cosas malas, no puedes valorar aquello que Dios ha hecho en ti. Cuando las cosas malas gritan más fuerte que las cosas buenas, parecieran acallar todas las cosas que el Señor ha hecho y menospreciar lo que el Señor ha hecho en ti. Pero cuando tú no puedes valorar lo que tienes, entonces no estás listo para lo que sigue. Si tú no puedes valorar la familia que tienes hoy, si tú no puedes valorar los bienes, lo que hoy tú tienes, lo que el Señor te ha dado, entonces no estás preparado para más bendición. Si tú no puedes demostrar gratitud en lo poco o en lo que para ti representa poco. Quizás tú tienes a tus hijos y aquel que no puede tener a su hijo dice: Señor, él que no lo cuida lo tiene y yo no puedo tenerlo. Él que no lo ama lo tiene y yo que lo anhelo, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no viene a mi vida? ¿Por qué hay tantos que no les importa, que ni siquiera le interesa la vida de su hijo? Y como dice la Escritura, se olvidan. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué yo no? Tú menosprecias lo que tienes porque te parece sencillo. Tú menosprecias quizás tus manos, la vista, tu caminar, todo porque lo tienes. Aquel que tiene una camioneta 0 kilómetros, impecable, llegará a algún lugar y mirará que otro tiene una camioneta mejor y dirá: esa es mejor que la mía. Una como esa quiero. Pero él ya tiene. Pero esa carrera de querer tener más, esa carrera de la insatisfacción, de nunca estar conforme, de nunca poder agradecer, de nunca estar completo. Mira lo que el Señor ha hecho en ti. Mira las bendiciones que el Señor ha puesto sobre ti. Mira cuántas veces el Señor habló a tu corazón. Quizás el Señor no esté en silencio. Es más, el Señor no está en silencio. Quizás las muchas palabras, tu queja, tu cuestionamiento, tu oración siempre dirigida hacia el mismo lugar, no te dejan escuchar, no te dejan oír la voz de Dios, no te dejan oír aquello que el Señor trata de hablarte a tu ser. Hay momentos que simplemente tienes que decir: Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme? Señor, ¿qué quieres mostrarme con esto? Porque esta prueba, Señor, vino a mi corazón. Señor, ¿qué quieres tratar en mi corazón con esta necesidad, con este tiempo? Enséñame. Señor, hazme entender. El tiempo en el cual tú estás en medio de una prueba es el tiempo que te cueste comprender por qué el Señor te ha puesto allí. Quizás estás en medio de la prueba y aún te quejas, cuestionas a Dios. Quizás hay momentos que reniegas de tu fe. Quizás hay momentos que piensas que en otro lugar estarías mejor o en otro camino sería diferente. O quizás como aquel que no tiene a Dios, quizás te iría bien, aparentemente. Pero lo cierto es que en medio del proceso, cuando tú puedes aprender a confiar en Dios, es cuando las cosas cambian. Yo era una persona súper ansiosa y no podía esperar. Quería que las cosas se resolvieran rápido. Pero Dios me enseñó en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de las lágrimas, en medio de la dependencia. Quizás tu enfermedad lo que trate de hacer es llevarte a la dependencia de Dios. Esa oración que hoy haces todos los días es tu dependencia hacia Dios. Porque cuando estabas saludable, cuando estabas bien, no te acordabas de Dios. El silencio de Dios representaba para ti un permiso para hacer lo que querías, para no buscar a Dios, para no clamar a Él, para no interesarte por Él, para no demostrar tu gratitud hacia lo que Él había hecho en tu vida. Pero hoy que estás enfermo, cada día clamas a Dios. Hoy que hay sentencias sobre tu vida, entonces le pides al Señor misericordia. Hoy comienzas a mirar a tu alrededor y ves los que sufren, ves los que están mal. Hoy ves la necesidad en el corazón, antes no lo veías. Porque hoy la necesidad está en ti.
Y no es que necesitamos pasar por las necesidades o por las luchas para poder contemplar a los demás. Simplemente a veces es decirle: Señor, muéstrame, Señor, el dolor. Señor, hazme sentir el dolor de los que sufren. Hazme sentir, Señor, el dolor de aquellos padres que perdieron a sus hijos. Hazme sentir, Señor, el dolor de aquel que va camino a la muerte porque no tiene esperanza, aquel que está al borde de suicidio. Señor, hazme sentir el dolor de aquel que se droga cada día porque no tiene manera de enfrentar los problemas. Señor, hazme sentir el dolor de aquel que cada día tiene que tomar alcohol para poder vivir porque ya se ha hecho dependiente. Hazme sentir el dolor, Señor, de aquel que ha perdido su familia en manos de los vicios. Señor, no necesito estar allí, pero si tú puedes hacerme sentir, Señor, eso me hará entender. Eso me hará comprender, Señor, la necesidad de que el mundo pueda oír tu voz, de que el mundo pueda escuchar tu palabra. No necesito experimentarlo en mi carne, Señor, porque tú lo haces sentir en mi espíritu, Señor. Y me lleva a predicar tu palabra. Y me lleva a enseñar, Señor, que el silencio que te representa una tortura viene a moldear tu corazón. Y el silencio que representa para ti una lejanía y un desapego de Dios, y quizás una falta de afecto, de cariño, viene a mostrarte el amor y la gracia que el Señor tiene para con tu vida. Viene a mostrarte la salvación y la redención que el Señor te regala por medio de su Hijo. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Dice la palabra de Dios: y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyamos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Asaf dice: Señor, este problema no es contra nosotros. Este problema es contra ti, Señor. No clamo, Señor, para que nos proteja simplemente, Señor, porque el enemigo que se ha levantado contra mi vida se ha levantado contra ti. Y hay veces que tú comprendes eso. Comprendes que las dificultades que enfrentas no tienen que ver con que el enemigo se ha levantado contra tu vida, sino contra lo que tú representas, sino para tratar de matar tu fe, destruir tu fe, destruir el legado de una vida de fe, destruir la herencia de fe que tú estás dando a las generaciones siguientes, a tus hijos. Entonces el enemigo confabula. Los que aborrecen alzan la cabeza y se sienten orgullosos. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Han tomado el consejo. ¿Para qué? Para atacarlo, para destruirlo por completo. Esa era la posición y quizás el pensamiento de Asaf, o quizás tu pensamiento también hoy. Y él decía: Dios mío, ponlos como torbellino, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados, turbados para siempre, sean deshonrados y que perezcan. Señor, destrúyelos por completo. Señor, que venga tu justicia. Señor, no estés quieto. Quizás tú le dices: Señor, ¿hasta cuándo yo voy a enfrentar esto, Señor? Y tú no harás nada. ¿Hasta cuándo viviré, Señor, injusticias en mí? Y parecerá que tú, Señor, estás como inmóvil. La palabra de Dios dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Quietos. Vosotros estaréis tranquilos. Hay momentos en los cuales tú tienes que tomar la espada y enfrentar la adversidad y enfrentar las dificultades. Porque el silencio de Dios no representa que Él te haya abandonado. El silencio de Dios no representa que Él se ha olvidado de ti. El silencio de Dios no representa ni siquiera que a Él no le interesa hablar contigo. El silencio de Dios representa cuánto confías tú en Él,
¿Cuánta necesidad tienes de que Él te muestre que está allí? Es como aquel que está a tientas y no ve. Y dice, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿por qué no puedo verte? Hey, ¿dónde estás? Aquí estoy. Tú no necesitas que el Señor rompa el silencio para mostrarte que está allí. Con un mero susurro te darás cuenta. Dios habla a tu corazón y dice la palabra, el Señor habla de muchas maneras al hombre. ¿De cuántas maneras te ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces en medio de tu problema el Señor se acercó a tu corazón? Lo que pasa es que yo no oí una voz audible, pastor. Hay gente que ha oído una voz audible. A ti se ha acercado una persona y te ha hablado de Dios. Alguien te acercó un panfleto. Escuchaste un mensaje en la radio. Alguien cuando venías para el trabajo te dijo, mira, ¿por qué no buscas de Dios? Alguien te compartió un mensaje. Y hay personas que luego de todo eso dicen, ¿será que Dios me está buscando? No es que Dios no te esté hablando, sino que tú no puedes oír. Quizás tus muchos problemas hoy no te dejan oír esa voz de Dios. Quizás toda la turbación que hay dentro de ti no te permiten poder oír aquello que el Señor habla a tu corazón. Quizás los problemas que hoy enfrentas no te dejan que puedas sentir la paz del Señor en tu corazón y quizás te sientes lejos y quizás te sientes abandonado, despreciado de Dios. Dice la palabra, oh Dios, no guardes silencio, no calles. Señor, no te estés quieto en medio de mi problema. Quizás hoy Dios está hablando a hombres y mujeres que pensaban que Dios se había olvidado. O pensaban que su fe no era como la fe de otros hombres. O otras mujeres que quizás sentían que Dios les hablaba continuamente o que Dios tenía una relación diferente con ellos. Pero lo cual no es así. Dios se ha acercado a tu corazón. Dios es un Dios personal. Aquel que está a tu lado no es más especial que tú. Ni Dios lo ama de una manera diferente. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por lo tanto, prolongué sobre ti mis misericordias. Cada día son nuevas las misericordias del Señor para con tu vida. Aunque dudes, aunque por momentos quieras rendirte, la palabra del Señor vendrá a tu corazón nuevamente. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Hay momentos que tienes que enfrentar el silencio de Dios. Pero cuando aprendes a comprender los silencios de Dios y cuando aprendes a depender de Él, hay un momento en mi vida que marcó mi corazón y siempre lo cuento, porque fue mi enseñanza, mi aprendizaje, mi manera en la cual Dios me enseñó la paciencia y a confiar en Él. La manera en la cual el Señor me enseñó a depender de Él. Hay momentos en los cuales nos sentimos seguros. Hay momentos en los cuales uno dice, yo puedo, yo sé. Es como un niño cuando dice, déjame que yo lo hago, pero es difícil. Pero déjame, es pesado eso. Pero yo lo puedo llevar. Pero mira que es muy pesado. Y trata de levantarlo y no puedo, dice, no puedo. Y hay momentos que nos comportamos así. No puedes hacerlo. Dependes de Dios. Dependemos de Él. Pero hay momentos que nuestro corazón dice, ya está, ya puedo. Ya podemos, ya puedo solo. No necesito consultarle a Dios. No necesito consultar. No necesito pedir un consejo porque yo ya sé cómo se hace esto. Pero hay veces donde, si tú le pides la guía a Dios, en cuestiones que cometiste errores, no lo hubieses hecho, porque la guía de Dios te hubiese enseñado, te hubiese mostrado, y no es una debilidad, la dependencia de Dios. Tú no estás dependiendo de las drogas, tú no estás dependiendo del alcohol, no estás dependiendo de una pastilla para poder dormir. Tú estás dependiendo de su amor, de su misericordia, de su guía, como aquel que quiere ser instruido o aquel que quiere ser enseñado.
El discípulo, el que es enseñado, el que quiere aprender. El que cada día quiere aprender de Dios. Entonces no es caprichoso, no es ansioso, sino que espera. Espera que Dios le enseñe. Espera el momento. No hay un momento para hablar con Dios. No, lo que pasa es que yo espero que se alineen los planetas y ahí. No, habla con Dios. Habla con Dios en tu trabajo, habla con Dios en el vehículo, habla con Dios en tu casa, habla con Dios mientras cocinas, habla con Dios donde tengas un momento, habla con Dios. Y aun cuando no lo tienes, habla con Dios. Habla con Dios en tu mente, habla con Dios en tu corazón. Y dile, Señor, quizás puedas sentir tu silencio hoy. Pero así como cuando el hombre no sabe qué decir, hoy, Señor, me siento a tu lado. Y así como hay momentos donde tú te sientas al lado de tu amigo y tu ser querido cuando parece no tener esperanza. Y tú puedes tener palabras de aliento y palabras para compartirle. Pero hay veces donde por ahí un abrazo, una cercanía, el estar allí, solamente que sienta que su presencia está ahí, será suficiente. Dice la palabra, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo te acompañaré, yo te guiaré, yo te llevo de la mano, dice la Biblia. Yo soy el que te guía. Quizás tú puedes decir, pero estoy caminando en la oscuridad y no puedo entender, porque el momento en el cual no sé hacia dónde ir me representa un momento de oscuridad. Pero el Señor es quien te guía. Él es quien te lleva. En aquellos días oraba a Dios y decía, Señor, hoy, por favor, te necesito. Ayúdame, Señor, a pasar esto. Y al otro día decía, Señor, otra vez, ayúdame. Había momentos en los cuales lloraba delante de la presencia de Dios y le decía, Señor, ni yo me creo esto. Ni yo me creo que puedes hacerlo. Yo sé que para ti no hay imposibles. Pero ¿cómo hacer cuando es difícil? ¿Cómo hacer cuando clamas por algo que es imposible? Pero tienes que permanecer fuerte para tu familia. ¿Cómo hacer cuando sabes que tienes dificultades en el trabajo, que no te han pagado, pero tienes que llegar a tu casa y tienes que sostener la fuerza? ¿Cómo hacer para decir que aún confías en Dios cuando las cosas no están resultando bien? ¿Cómo hacer para decir que tu confianza está en Él cuando no puedes creer? Cuando tú dices, Señor, necesito que lo hagas ya, y no viene. Bueno, en esos días decía, Señor, acabo de decirle a mi esposa que podré pagar. Acabo de decirle que no se preocupe, que tú lo harás. Pero, Señor, no sé si lo creo. No sé si es posible, no sé. Es muy difícil. Señor, pero sostén mi fe en este momento. Sostén mi corazón en estos momentos, Señor. Enséñame. Había momentos que me sentía terriblemente mal porque le decía, Señor, yo soy el problema. Yo soy el problema, yo soy el que no sirve para esto. Señor, quizás tú no me bendices porque yo no estoy listo para tu bendición. Quizás la bendición no llega a mi vida porque yo soy el obstáculo más grande. Señor, quizás tú no me das prosperidad porque yo no sé qué hacer con eso. Señor, mi corazón es tan malo, me perderé en tus caminos, por eso, Señor, no me bendices. Pero lo cierto que en medio de las lágrimas, en medio del clamor al Señor, en medio de aquellos momentos que tú dices, Señor, ¿estás ahí? Yo sé que estás ahí. Ir a la oración representa un acto de fe. Porque tú tienes que orar y decir, yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú estás. Yo sé que tú me escuchas. Señor, yo sé que tú hablas a mi corazón. Y para ti no hay imposibles. Tenía que pagar y era algo imposible para mí. Era 5 veces más de lo que yo ganaba en una semana. Era una proeza, un milagro para mí. Pero sin embargo, al otro día junté todo ese dinero. Aún está escrito en un cuaderno. El Señor lo hizo posible. El Señor nuevamente me mostró su gloria, me mostró su bendición. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Bendito es Él.
Llega un momento en los cuales aprendes a disfrutar el silencio de Dios. Porque quizás sea el momento en el cual tú debas hablar. Sea el momento en el cual debas expresar tu confianza. En un momento en el cual tú le dices, Señor, no importa. Estamos un poco apretados este mes. Señor, pero gloria a Dios, estamos bien. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque a pesar de este tiempo, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, tú no me has dejado porque aún sigo buscando tu palabra. Aún sigo interesado en ti. Aún sigo sintiendo, Señor, tu amor. Aún sigo sintiendo, Señor, que tú tienes algo con mi vida. Aunque por momentos quizás pueda chocar con la realidad. Con la misma realidad que chocó Pablo y dijo, tengo un aguijón en mi carne, un enviado de Satanás. Soy un hombre como cualquier otro. Tengo debilidades, tengo una enfermedad, tengo problemas. Tengo los achaques de la vida. Soy un hombre como cualquier otro. Y quizás estoy enfermo, o con dolores en el cuerpo, o con problemas. Pero aún ahí, Señor, tú estás conmigo. Aún en las pequeñas cosas, o en los momentos más duros, o en los momentos de más incertidumbre, Señor, tú estás conmigo. Y puedo sentir, Señor, tu presencia, aún en medio del silencio. Y me pregunto, Señor, ¿qué quieres enseñarme esta vez? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Por qué la dificultad? ¿Qué hay en mi corazón, Señor, que no está bien? Aún quizás no confío en ti. Aún quizás tenga que crecer más en mi dependencia, en mi confianza. Quizás sea algo que debas replantearte en tu corazón en esta noche. ¿Cuánto confías en Él? Dice la palabra de Dios, el que creyere, no se apresure. Si tú crees hoy, ¿por qué te desesperas? Si tú confías en Él, entonces ¿por qué te desanimas? Si crees verdaderamente que Él te está guiando a ese plan y a ese propósito, ¿por qué lloras? No es que Dios no te hable, es que tus lágrimas no te dejan escuchar. Es que tu llanto no te permite oír. ¿Por qué dices que confías en mí si en la primera dificultad lloras, te angustias y no entiendes? Dices que confías en mí, pero al primer problema comienzas a dudar de todo lo que te he dado. Dices que confías en mí, pero ante la primera dificultad piensas en volverte atrás. Piensas en que quizás no existo, quizás no estoy, o que me alejé de ti. Dices que confías en mí, pero en el momento que más me necesitas es cuando menos oras, cuando menos buscas, cuando menos lees la palabra. Dices que confías en mí, pero que ya no quieres esperar el tiempo. Si verdaderamente crees que vendrá, si verdaderamente crees en mis promesas, entonces ¿por qué dudas? ¿Por qué cuestionas? ¿Por qué la queja? Si sabes que voy a bendecirte, si sabes que no te he traído aquí con propósitos de mal, sino tengo propósitos de bien para tu vida, un camino de bendición. ¿Pero por qué dudas? ¿Por qué hoy estás mirando la dificultad y el problema? ¿Y por qué has quitado la mirada de mí? Cuando me miras a mí, dice el Señor, así como Pedro miró al Señor en un momento y caminó por las aguas, mas cuando miró la tempestad, los problemas, las dificultades, comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Si crees en mí, entonces ¿por qué te desesperas? ¿Tú piensas que las hermanas de Lázaro pensaron que el Señor lo resucitaría? No, porque si no, ¿por qué lloraban? ¿Por qué estaban tristes? ¿Tú piensas que el Señor lloró en la tumba porque no lo resucitaría? No, Él sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué lloras tú? Porque estoy enfermo, pastor, y no crees que el Señor hará la obra en ti. Es difícil. Y aun si el Señor no hiciere la obra en ti, ¿no dice la palabra de Dios que mejor es estar un día delante de su presencia? ¿No dice la palabra de Dios que mejor
es la muerte que la vida para aquel que cree y que confía en Él. ¿No está confiado tu corazón en Él? Dice la palabra, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque tenga que enfrentar la peor dificultad, mejor es con Dios. Lo que pasa es que estoy enfermo. Enfréntalo con Él. ¿Por qué te alejas de Él en los momentos decisivos, cruciales de tu vida? No, me alejé porque tengo problemas, pero el problema vino. No para que te alejes, para que confíes, para probar tu fe, para probar tu corazón. ¿Verdaderamente me crees? Entonces, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste hoy si me crees? Si crees que voy a cumplir mis promesas en ti, ¿por qué te lamentas tanto? ¿Por qué hay dudas en tu corazón hoy? Si verdaderamente crees, es tiempo de que puedas confiarle tu corazón al Señor. Abrirle tu corazón y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a confiar, Señor, cuando no veo nada. Dice la palabra, bienaventurados aquellos que creyeron aún sin haber visto. Bienaventurados aquellos que pudieron confiar aún cuando la bendición no estaba. Pero la palabra de Dios dice, deleítate, deleítate y yo te concederé los anhelos de tu corazón. Comienza a ver la bendición del Señor en tus manos y te será imposible por Él llorar. Te llenarás de gozo, de esperanza, de fe, porque dirás, la bendición del Señor viene en camino. ¡Aleluya! Ya nunca dudaré de ti, Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Esta palabra viene para fortalecer el corazón de hombres y mujeres que pensaban que Dios no tenía un plan con su vida. Esta palabra viene para fortalecer la relación con Dios que te hace pensar que se ha alejado de ti. Esta palabra viene para enseñarte que el silencio de Dios no representa una lejanía, sino un acercamiento a tu corazón. Quizás representa el silencio de la dificultad y de tu problema y solo tienes que quedarte un instante callado, a quitar tu corazón para que Él pueda hablarte, para que Él pueda hacer esa obra en ti. Solo ábrele tu corazón a Dios y deja que Él haga esa obra en tu vida. Confíale tu corazón. Dile, Señor, mi futuro está en tus manos. Siempre lo ha estado, pero quizás no lo he creído. Señor, ayúdame a depender de ti. Hazme depender de ti todo el tiempo, Señor, para que no me olvide. No me des más de lo que necesito, para que no me aleje de ti. Señor, no me des menos para que no te aborrezca, para que no me levante contra ti. Enséñame a ser agradecido y dame lo justo, Señor. No te pido nada más. Dame lo que necesita mi corazón, aunque yo piense que necesito más. Aunque yo crea que necesita esa bendición, necesito eso, Señor. Si no es, Señor, toda la gloria será para ti. Yo solamente tengo que caminar en tu voluntad. Solamente tengo que caminar hacia tu dirección. Y yo sé que todo estará bien. El Padre viene y nos habla el corazón y nos dice, todo estará bien. ¿Estás preocupado hoy? ¿Estás triste? Todo va a estar bien. Porque estás con Él. ¿Qué quiere decir, pastor, entonces que voy a sanar de mi enfermedad? No. Significa que todo estará bien. Significa que no tendrás temor. Significa que Él estará contigo todos los días de tu vida. Significa que Él estará dándote fuerzas hasta el último instante. Significa que mientras que aún respiras, tienes la oportunidad de servirle con todo tu corazón. No esperes una bendición para servirle. Sírvele hoy y la bendición vendrá. No esperes que se cumpla todo. Camina y verás cómo todo comienza a cumplirse. Solo entrégale tu corazón y dile, Señor, hoy habla mi vida y enséñame, Señor, cuál es el plan. Ayúdame a depender de ti. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche y abrirle su corazón al Señor, sin importar si estás aquí en esta reunión o quizás a kilómetros de distancia, escuchando este mensaje. Donde quiera que te encuentres,
Es tiempo de volverte a Dios. Es tiempo de volver tu corazón a Dios. Es tiempo de entender que quizás si el silencio de Dios representaba para ti el permiso para ir a pecar, bueno, el tiempo se termina. Te reprenderé, dice el Señor. No estaré para siempre callado. No te confundas. Mi silencio representa la misericordia, la gracia. Pero llegará el momento donde verás entender. Llegará la hora. Hoy ha llegado el momento para tu vida, para tu corazón. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, los que están presentes aquí o los que están viendo a través de las redes sociales, que puedas cerrar tus ojos donde quiera que estés y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.